Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, un tema que, de verdad, muchos estábamos esperando que saliera a la luz. Hablaremos de un amor secreto revelado, de Aatai y Serine y de todo aquello que hasta ahora nadie sabía. Prepárense para una dosis de exclusividad, de detalles jugosos y de esas historias que nos encantan descubrir. Y antes de que nos adentremos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, dos artistas que han cautivado a millones con su talento, su carisma y, cómo negarlo, su indiscutible atractivo. Hemos sido testigos de sus carreras, hemos aplaudido sus actuaciones en series que han roto récords, y en muchas ocasiones, hemos fantaseado con la posibilidad de que su química en pantalla se tradujera, de alguna manera, a la vida real. Y es precisamente sobre esa conexión, sobre un posible romance, sobre lo que vamos a hablar hoy. Durante mucho tiempo los rumores flotaron en el aire, susurros en los pasillos de los estudios, especulaciones en las redes sociales. Pero, ¿qué había de cierto en todo ello? ¿Eran solo fantasías de los fans o había algo más profundo? Hoy vamos a desentrañar esa historia, vamos a revelar detalles que hasta ahora parecían estar ocultos para el público. Lo primero que debemos recordar es la trayectoria de estos dos ídolos. Aatai Ulusoy, ese galán que nos conquistó con su mirada intensa en Medcezir, y que ha demostrado una versatilidad increíble en proyectos como Yerde y The Protector. Y Serine Sarkaya, la belleza radiante que nos dejó sin aliento en Limonata, y que, sin duda, se convirtió en un ícono de moda y estilo con cada aparición. Ambos jóvenes, exitosos y rodeados de admiración. Cuando sus caminos se cruzaron, las miradas se posaron de inmediato. Y es que, seamos sinceros, la química que proyectaban juntos era palpable. ¿Quién no recuerda la intensidad de sus escenas? Esa chispa que hacía que uno se preguntara si, detrás de las cámaras, esa conexión era tan real como parecía. Durante un tiempo, los rumores de su relación fueron persistentes. Se les veía juntos en eventos, se rumoreaba sobre encuentros privados, y cada fotografía que emergía, por inocente que fuera, era analizada al detalle por la prensa y los fans. Sin embargo, ni Aatai ni Serine se pronunciaron de manera oficial al respecto. Guardaban un silencio estratégico, quizás para proteger su privacidad, quizás para evitar la presión mediática, o quizás porque, en aquel momento, la relación era algo incipiente y no querían apresurar las cosas. Este hermetismo, como era de esperar, solo avivó las llamas de la especulación. Se tejieron todo tipo de teorías, se inventaron historias, y el misterio alrededor de su posible romance se hizo cada vez más grande. Pero hoy, amigos, no vamos a quedarnos en las especulaciones. Vamos a revelar lo que nadie sabía, o al menos, lo que hasta ahora no se había confirmado públicamente. Fuentes cercanas a ambos artistas, personas que han sido testigos de su relación en diferentes etapas, han compartido detalles que nos dan una visión más clara de lo que realmente sucedió. Y lo que descubrimos es una historia fascinante, llena de matices, de momentos compartidos y de una conexión que trascendió la pantalla. Se dice, y las evidencias apuntan a ello, que Aatai y Serine mantuvieron una relación, un romance que vivieron con mucha discreción. La presión de ser figuras públicas tan prominentes hacía que quisieran proteger su vida privada a toda costa. Y es comprensible. Imaginen la constante atención, los paparazzi acechando, las noticias falsas que podrían circular. Para mantener su relación en un espacio seguro, decidieron llevarlo con la mayor cautela posible. Esto significaba evitar grandes ostentaciones, encuentros públicos demasiado evidentes y, sobre todo, declaraciones a la prensa que pudieran alimentar aún más los rumores. Hubo momentos clave, según nos cuentan nuestras fuentes, donde esta conexión se hizo más fuerte. Se habla de viajes juntos, de escapadas románticas a lugares donde podían pasar desapercibidos, lejos de las cámaras y de las miradas indiscretas. Se menciona también el apoyo mutuo que se brindaban en sus carreras, momentos en los que se convertían en confidentes, en el principal pilar del otro en el vertiginoso mundo del espectáculo. Esta no era solo una relación superficial, era una conexión profunda que se construía día a día.
Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo lograron mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. No es fácil ocultar algo así cuando se trata de dos de las personalidades más reconocidas de Turquía. Pero su habilidad para ser discretos, su círculo de confianza reducido y, probablemente, su propia madurez para gestionar una situación así, fueron claves. En un mundo donde todo parece ser público, ellos encontraron la manera de tener su propio rincón de intimidad. Y no olvidemos que, durante este tiempo, ambos estaban en la cúspide de sus carreras. El éxito de Atay con sus proyectos internacionales y el resurgimiento de Serini con nuevas oportunidades significaba una agenda apretada, viajes constantes y una presión mediática aún mayor. A pesar de todo esto, lograron mantener viva su relación, demostrando la solidez de sus sentimientos y su compromiso con la discreción. Las confidencias compartidas, los pequeños gestos de amor y apoyo, los momentos cotidianos que, aunque invisibles para el público, eran los cimientos de su vínculo. Se dice que incluso sus familias estaban al tanto y les brindaban su apoyo, lo que indica que se trataba de algo más que un simple flirteo pasajero. Era una relación seria, construida sobre bases sólidas. ¿Por qué entonces este amor secreto fue tan bien guardado? Las razones son varias y todas apuntan a la protección de su espacio personal y profesional. Una revelación pública prematura podría haber afectado su imagen, haber generado controversias innecesarias y haber desviado la atención de su talento. Ambos actores han demostrado ser muy conscientes de cómo gestionar su carrera y su vida privada. Y aunque ahora estemos hablando de esto, es importante recordar que este tipo de relaciones, cuando se manejan con tanta discreción, suelen tener un ciclo de vida particular. No siempre se trata de finales dramáticos o de rupturas escandalosas. A veces las personas simplemente evolucionan, sus caminos toman rumbos diferentes o las circunstancias cambian. Y lo que queda es el recuerdo de un tiempo compartido, de una conexión especial que fue vivida desde la intimidad. Nuestras fuentes nos han confirmado que la relación de Atay y Serini existió, fue real y significativa para ambos. No fue un invento de los medios ni una fantasía de los fans. Fue un amor que vivieron en privado, protegiéndolo de las miradas curiosas y del juicio público. Y esa discreción, lejos de ser un signo de que no era importante, fue la máxima expresión de cómo valoraban su relación y la querían preservar. La revelación de este amor secreto, como era de esperar, ha generado un gran revuelo. Y es que la verdad detrás de las cámaras, las historias que se viven lejos de los flashes, siempre nos generan una gran curiosidad. Nous sommes en tres dans les coulisses, nous avons découvert une partie de leur viernes intime, et cela nous permet de mieux comprendre ces deux personnalités publiques. C'est un rappel que derrière les personnages qu'ils incarnent, il y a des êtres humains avec leurs propres sentiments, leurs propres expériences et leurs propres histoires d'amour. En resumen, lo que nadie sabía hasta ahora es que Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya mantuvieron una relación discreta y significativa. Protegieron su amor de la atención mediática, demostrando una gran madurez y un profundo respeto por su privacidad. Fueron testigos de momentos importantes en sus carreras, se apoyaron mutuamente y construyeron un vínculo que, aunque vivido en la sombra, fue real y valioso para ambos. La discreción fue su mayor aliado, permitiéndoles vivir su romance lejos de la presión y el escrutinio público. Y ahora, con esta información, podemos apreciar aún más la complejidad de sus vidas y la forma en que manejan su existencia en el ojo público. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta revelación, que les haya parecido tan intrigante e informativa como a nosotros. Hemos desvelado un secreto que ha estado rondando por mucho tiempo, y creo que ha sido un viaje fascinante adentrarnos en la vida personal de estos dos talentosos artistas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, de verdad, su tiempo y su atención son muy apreciados. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creían que existía algo entre ellos? Dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Queremos leer sus reacciones y debatir juntos sobre esta historia. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.